Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Con ustedes nos licenciado. quedamos Buenas tardes. nos tocaba la segunda parte, ¿verdad? Del régimen conservador. ¿Sí? Sí, licenciado. Ahí te recuerdan que el día miércoles, de una vez les aviso que no hay clases, ¿verdad? El día miércoles hay, por las actividades del 15, siempre dan 14 allá. Entonces, si no les han informado, pues ya están informados ustedes qué es lo que corresponde. Entonces, el que vamos a ver ahorita es el acta constitutiva del 19 de octubre de 1851. La cual se da como resultado de la victoria que obtiene Rafael Carrera en la batalla de La Arada. Se conforma una asamblea constituyente que se encarga de promulgarla en octubre de 1851, el 19. De contenido breve, compuesto por 18 artículos, los cuales comprende del 1 al 3, trata especialmente sobre los derechos y deberes de los guatemaltecos. Del 4 al 9 establecía lo relativo al gobierno de la República, y del el 10 se creaba el Consejo de Estado. En el 11 se normaba la existencia de la Cámara de Representantes, compuesta por 55 individuos que duraban 4 años en el ejercicio de sus funciones y podían ser reelectos. Y la 12ª, la forma de administrar la justicia. El resto trataba sobre los departamentos y disposiciones de carácter general. Digamos, el 21 de octubre de 1854 ejerció la presidencia perpetua desde el 21 de octubre de 1854 hasta el 14 de abril de 1856, fecha en que de alguna manera pues fallece el presidente, aquejado por enfermedades que de desconocimiento. Algunos dicen que de diarrea, otros dicen que de cáncer, otros dicen que lo envenenaron. En Escuintla parece que estuvo en unas aguas termales para ver si se aliviaba, pero aquel cuerpo, dice, del mestizo bien robusto, pues terminó hecho, digamos, muy delgado a ustedes, por especialmente el cáncer. Esa es una de sus grandes situaciones que se da en aquel momento. También es de hacer notar que se da un enfrentamiento armado con Honduras, que le declara la guerra a Guatemala y logran llegar hasta Chiquimula, en donde son derrotados por Rafael Carrera, y en donde Carrera y su gente llegan hasta el puerto de Omoa, en Puerto Cortés, y en 1853 es capturado dicho puerto, el cual es desmantelado por Carrera y captura los cañones, los cuales hoy se encuentran en Guatemala y que no fueron devueltos ante la solicitud del gobierno hondureño por haber sido un trofeo de guerra y por la incursión del ejército hondureño a tierra de guatemaltecas. Se dice que algunos de estos están en la parte del Teatro Nacional, unos 2 o 3, y parece que otros 2 parece que están en la escuela politécnica, ¿verdad? Dentro de estos también es de hacer notar que se dan dentro de la situación económica. El sostén económico del país era el cultivo de la grana.
se introdujo el crédito agrícola, estimuló la actividad minera, introdujo la moneda en plata y en oro, y dos hechos que contribuyeron bastante. Fue de alguna manera que exportaba más de lo que importaba y el gobierno gastaba solo, exclusivamente lo que era lo necesario. De hecho, pues creo que vivía en su casa de habitación y su salario pues no era extravagante como lo hacen algunos otros presidentes de turno. O sea, él incluso tenía era muy identificado especialmente con el sector indígena en aquel tiempo. Aquí también dentro de este aspecto hay que hacer notar que la cochinilla del tiempo de Rafael Carrera se aprovechó la demanda internacional, pero cuando de ella disminuyó, de inmediato se incentivó el cultivo del café hasta el punto que, digamos, en 1870, esta constituía el 50% de las exportaciones del país. En otro aspecto importante es que, digamos, dentro de Guatemala tuvo una importante participación en el mercado internacional del algodón, especialmente cuando se dio la guerra civil en los Estados Unidos. Con Carrera se dieron grandes logros de gobierno en relación con el desarrollo de la economía nacional, los cuales fueron ocultados o negados por una sistemática campaña negativa de los regímenes liberales que le sucedieron. También se dio la situación de religiosa. En el culto se establecieron en aquel entonces el Templo de la Recolección, San Francisco Calendario, la Iglesia Candelaria, y una de las situaciones más importantes era el respeto a la dignidad sacerdotal. Los templos religiosos pudieron concluirse, las órdenes religiosas expulsadas volvieron a su lugar, ¿verdad? Se dio la celebración de un concordato papal entre la República de Guatemala y la Santa Sede, donde de alguna manera se le devuelven los bienes y de alguna manera se da un aporte anual a la Iglesia Católica, como, me imagino, como quedar bien con la Iglesia, porque de alguna manera había apoyado los regímenes conservadores en aquel entonces, ¿verdad? O sea, sí mantuvo una estrecha relación con la Iglesia Católica, aunque en algunos lugares, como cualquier otro lugar, pues hubieron algún tipo de malestar con algunos religiosos que incluso fueron expulsados de ahí. Dentro de la situación también se da la educación durante la época, especialmente educativa. Se dio después de la firma del Concordato de la Santa Sede el 16 de septiembre de 1852, quedó expedito el camino para el establecimiento del sistema educativo que caracterizó al régimen del conservacionismo. Manuel Pavón era un funcionario del régimen de Carrera, siempre tuvo mucha influencia, especialmente en el aspecto educativo. Entregó prácticamente la educación al clero, quienes se encargarían de formar la conciencia de que habría que acomodarse a todo el sistema que él veía como salvador de todos los males sufridos, partiendo de algo muy importante y que debe inculcarte desde la niñez, que era la obediencia. En la Gaceta de 1844 encontramos un artículo escrito por Pavón donde se dirige al ilustrísimo señor arzobispo Francisco García Peláez, que el gobierno, animado del deseo de promover el bien de los pueblos, se dirige a vosotros. Está como por el lado de la iglesia y superior inmediato de los párrocos, con el fin de que se restablezcan todos los pueblos, en todos los pueblos, las escuelas de enseñanza privada. Pero este control, digamos, religioso sobre el sistema educativo nacional fue casi absoluto en todos los niveles. Desde 1840, por ejemplo, se disolvió la Academia de Estudios organizada por Gálvez y se restableció la universidad.
con la organización que tuvo durante las normas que establecía durante la colonia. También recuérdense que regresaron muchos de los jesuitas. En 1951 se desarrolló una amplia labor educativa, principalmente entre los estratos más altos de la sociedad. Los religiosos se formaron en el seminario, pero la influencia se ejercía de la iglesia, especialmente en el colegio de infantes, en el tridentino, e incluso en instituciones como el consulado, el colegio de abogados, etc. O sea, era amplio lo que ejercía la iglesia en aquel entonces, como si no un brazo derecho, por lo menos tenía mucha injerencia en él. La ley no contemplaba o no indicaba de manera precisa el sistema gradual de la enseñanza primaria, volvía a pretender que el poder de origen divino, al disponer de los respetos que debía guardar el niño para sus superiores, no contiene la ley de instrucción los principios necesarios que debe tener al ciudadano en cuanto a conocimiento de las ciencias naturales. Era una ley que no daba oportunidad al desenvolvimiento de las ideas y al encubrimiento de los conocimientos para un saber vigorizante. Representa esta ley un volver a las antiguas leyes de España en cuestiones de instrucción política, siendo el encargado de su inspiración el ministro de Gobernación, encargado también de la instrucción pública, don Manuel Francisco Pavón. Por eso es que cuando a veces se ha preguntado, digamos, cuál el nombre con que se identificó la educación durante el gobierno del régimen conservador, era la famosa Ley Pavón, especialmente influenciada por este personaje que tuvo mucha injerencia y que de alguna manera podríamos decir que vino una época, los logros que se alcanzaron durante una época eminentemente liberal vinieron a oscurecer otra vez la educación en general, ¿verdad? Ustedes. Entonces, don Manuel Pavón, quien para el efecto al momento de presentarla, dice haber tomado en consideración la opinión de los corregidores de los departamentos. En el caso de la ley Pavón es considerable el alcance que tuvo esta medida, pues de ella podemos deducir en gran parte el adoctrinamiento a que se llegó aquel entonces, que hasta los límites justos, puesto que se cayó en un fanatismo que obstaculizó el desarrollo especialmente de las ideas. Hoy, digamos, ya no es como antes, ¿verdad? En el sentido de que los, digamos, en los colegios católicos anteriormente eran bien disciplinados. Ahí no se andaban tocando el alma a los curas para corregir a los estudiantes, ya sea con un coscorrón, jalada de orígenes o con una regla, ¿no? Ustedes. Hoy pues las situaciones han cambiado sustancialmente, ¿no? Esa era la manera, de alguna manera, de corregir, digamos, cuando se portaban mal los patojos, ¿no? Entonces, las leyes de las Indias y otras muchas disposiciones que deben considerar vigentes, recomendarlas a los párrocos y aún les imponían la obligación de cuidar de la enseñanza pública y si este deber había sido descuidado por razón de los trastornos en que desgraciadamente ha estado envuelto el Estado. Don Manuel Pavón utilizaba la prensa cuando se trataba de poner en práctica alguna idea que le favorecería al sistema político imperante y daba a entender que lo hacía como recomendación o como consejo. El aspecto educativo, nuestro personaje histórico, fue más atacado por sus contrarios y por esas razones que se le conoce en la historia de la educación de Guatemala. Al imponerse las ideas de Pavón, la enseñanza es entregada a la religión por medio del concordato, inspirado por el propio Pavón, quitando el principio de libertad de enseñanza, puesto que se ponía bajo la tutela de una sola religión. La famosa ley Pavón, que ya venía operando en Guatemala antes del concordato, pues su promulgación es de 1852, es un instrumento legal que entra a regir la educación guatemalteca como un verdadero retroceso que nos alejaría de toda posibilidad de ponernos a la par de muchos pueblos, ¿no? ¿Se acuerdan que con el doctor Mariano Gálvez se le designó el sistema de carácter lancasteriano? Pero el pensamiento era
ideológico en aquel entonces era el liberalismo político, que rompía totalmente con lo que era la religión en aquel entonces. Con las disposiciones emanadas por Rafael Carrera en dejar sin efecto el tipo de educación y algunos otros logros alcanzados en algunos sectores, se regresa otra vez a entregarle a la iglesia ese poder de enseñanza. ¿Va? Pues hoy lo mira, como son épocas diferentes, ¿va? No sé, hoy no piensan lo mismo los religiosos de hace 1800 con los de 2022 o 2021, ¿va? O incluso durante el conflicto armado interno, pues muchos sacerdotes se involucraron directamente durante las actividades eminentemente guerrilleras. ¿Va? Usted sabe que el conflicto armado. Y entonces hoy incluso uno va a algunos colegios, ¿va? Ustedes, jesuitas, con un sentido más liberal. ¿Va? Yo trabajé muchos años en un colegios salesianos, en el Colegio Don Bosco, se llama todavía a ustedes por muchos años, como 10 años, y era un pensamiento más liberal, pero ya no tan encuadrado en el aspecto religioso, sino que era un proceso de transición que hoy obviamente ha evolucionado, y los muchachos salen no como hace 100 años o 200 años, sino con una visión totalmente diferente, ¿no? Entonces, esta era la situación que se daba en aquel entonces, fue un retroceso especialmente. En aquel entonces se mencionaba también que algunas características especiales dentro de las escuelas era cuando un alumno faltaba a ustedes, incluso el profesor o había un celador encargado, iba a la casa de los padres de familia para averiguar por qué el niño no había llegado. Era un control, pero obviamente la cantidad de estudiantes era bastante pequeño, había más disciplina. Y siempre habían más de algunos tipos de figuras arquitectónicas, especialmente en las escuelas primarias, alguna virgen, generalmente una puente, etcétera, como un síntoma de carácter religioso que se da en aquel entonces, ¿verdad? También se da otro hecho importante que se establece en aquel entonces, que es el caso de Belice, que todavía sigue siendo motivo de discordancia. ¿Va? Usted no se ha podido solucionar ese diferendo, aunque de alguna manera algunos dicen que son límites, otros que es por buscar una salida. No sé, no ha quedado bien claro qué es al final el reclamo directamente de Guatemala, porque hay una serie de argumentos para ustedes. Belice no se perdió ahorita ni el siglo, se perdió hace muchísimos años. Incluso se habla de una derrota que le propinó, digamos, Inglaterra a España. Y desde ese momento, pues, estamos hablando de 1700 o 1800, y de ese momento, pues, Inglaterra se apropia de ahí, de ese territorio de Belice. Algunos otros, como Rafael Carrera, pues, firmó durante su periodo este tratado, especialmente de Guayquil-Aycinena, 1859-56, en el cual se iba a establecer una carretera, pero que al final, pues, no se logró. Era un compromiso que tenía que darse entre ambos, pero no se dio. Entonces, en 1783 se firma el Tratado de Versalles entre España e Inglaterra, dentro de este contexto podríamos considerar que de alguna manera pues son elementos que hacen necesario pensar que Guatemala no tuvo una injerencia directa en este tipo de componenda, porque de alguna manera pues los que prácticamente observaron todo este tipo de proceso fueron totalmente ajenos a lo que era Guatemala. Guatemala no tuvo demasiada injerencia. Desde 1783, 85, no tiene unas fechas muy específicas, se da especialmente el Tratado de Versalles, en el cual entre España e Inglaterra, una de las
digamos, de las disposiciones o de los normativos que se establecieron ahí, fue el usufructo de un territorio en la costa atlántica de Guatemala, que se iba a dar hasta los límites de Río Hondo, al poniente, y al río Belice, al sur, un territorio aproximadamente de 6.000 kilómetros cuadrados. Luego se fue ampliando poco a poco. Entonces, cuando se dice se fue ampliando, o por qué, digamos, no se puso un hasta aquí, ¿va? Un hasta aquí a la invasión. Pero es que era imposible, ¿va? Ustedes, Inglaterra siempre ha sido una potencia a nivel mundial, y Guatemala, nosotros como país, ha sido muy pequeño, muy escaso, y para tener presencia militar en ese entorno de Belice era realmente muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, fue una situación de apropiación por parte de Inglaterra, y se tuvo que firmar ese tratado de Guayquia y Cinena por el temor de que siguieran avanzando. Después, de alguna manera, se van a dar otros, como el Tratado de Dallas-Clarendon en 1856, nuevamente suscrito entre las naciones de ingleses norteamericanos, excluyeron a... Y en este se da, digamos, un derecho territorial sobre Belice. Hay un límite hasta el río Sartún de casi 22.000 kilómetros cuadrados. Y Estados Unidos reconoce a Inglaterra. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos ahí, va ustedes? ¿Qué tenía que ver Estados Unidos en ese entonces? Entonces es como que, ¿dónde quedaba Guatemala? Guatemala prácticamente no tocó. Al igual que el Tratado Clayton-Burwell, por ningún motivo potencia alguna podrá fundar colonias en el territorio centroamericano. Sin embargo, los ingleses sí lo hicieron, ¿verdad? Ese de hacer notar que la presencia guatemalteca, uno puede decir, ¿Guatemala qué hizo? No podía hacer nada. ¿A quién podía denunciar este tipo de cosas si eran entre las potencias de nivel mundial, ¿verdad? Y después se da el tratado, la firma del Tratado Guaya y Cinena en 1859. En este tratado, Guatemala pidió compensación a Inglaterra. Esta Inglaterra se comprometió a establecer la comunicación más fácil de la costa del Atlántico cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala. Pero aquí habría que hacer notar que ambas naciones, tanto Inglaterra como Guatemala, se comprometían a establecer la carretera. Sin embargo, ninguno de los dos cumplió, y eso se fue con el tiempo dilucidando hasta que Guatemala quiso hacer valer este tratado, pero al final no se cumplió absolutamente nada. Uno dice, yo así pienso, ustedes, no es que perdamos la soberanía, se perdió hace mucho tiempo, pero si hubiera una consulta, nosotros los guatemaltecos, creo que la mayoría diríamos que recuperar el territorio, pero eso ya no se va a recuperar. Y los beliceños no van a querer estar con Guatemala, ¿va? Ser parte de Guatemala. Guatemala es un estado fallido, donde la corrupción impera. En Inglaterra es como una colonia, ¿va? Ustedes podrían decir que es independiente, pero sigue siendo dependiente de Inglaterra. Muchos de los productos comerciales que ahí circulan son eminentemente ingleses, ¿verdad? El contrabando a Belice es enorme, obviamente de buena calidad. Muchos trabajadores especialmente viajan a Belice, son contratados en algunas fincas para ustedes, porque los salarios son mejores. La situación laboral en Belice es muchísimo mejor que Guatemala, ¿va? Obviamente porque tiene el respaldo de Inglaterra, ¿va? Guatemala pues no tiene mayor cosa, ¿va? Entonces Inglaterra se comprometió a establecer un camino entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico y cerca de la capital de Guatemala
Al incumplir Inglaterra con esta cláusula, es claro que Guatemala queda liberada de la cesión territorial. Este es un claro acto de abuso de un país fuerte sobre un país débil y del atropello del derecho internacional con el convincente argumento de la violencia, a pesar de que hoy pues ya se haya llevado los casos a los organismos de carácter internacional, pues estos lo que dictaminaron fue hacer un referéndum y esperar a ver cuál era la situación, pero todo eso ha quedado por años al margen, ¿verdad? Entonces yo creería que no se van a dar. Los beliceños, pues todas sus características son diferentes a las de Guatemala, el idioma, el color de la piel, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Fue una inmigración que se dio en aquel entonces hacia este territorio, y si por derecho fuera y por justicia fuera, pues ese territorio es parte de lo que era Guatemala, entonces pertenecería a lo que era la capital del Reino de Guatemala, pero desafortunadamente se perdió por el temor, incluso de Rafael Carrera, de que los ingleses siguieran avanzando hasta ocupar más territorio guatemalteco. Otra de las situaciones que se dio en aquel intento fue la situación el intento de colonización negra por un momento. A mediados de 1861 llega a Guatemala un abogado norteamericano con instrucciones de Abraham Lincoln en el sentido de negociar con el gobierno guatemalteco el establecimiento de una colonia de negros libertos en el territorio de la Verapaz e Izabal. Presidente Carrera ordena que no se preste ayuda a los buques del sur que lleguen a los puertos de Guatemala. El proyecto consistía en obtener la aprobación del gobierno guatemalteco para establecer unos 2 millones de negros del sur de los Estados Unidos que serían comprados a sus amos esclavistas con fondos federales. El gobierno conservador no acepta los proyectos del Departamento de Estado en el sentido de ceder parte del territorio nacional. Entonces, este territorio nacional, pues digamos, los Estados Unidos, de alguna manera, ¿qué hubiera pasado? Digamos, ¿cuáles son los argumentos que estableció el gobierno? Algunos dicen que fue por razones de seguridad, otros porque las costumbres, tradiciones eran totalmente diferentes a las que pertenecía, aunque el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera iba económicamente, iba a ayudar al sostenimiento especialmente de todos estos personas o negros. Guatemala pues no aceptó. Por una parte creo que se hizo bien. No sabemos qué hubiera pasado a usted si se hubiera establecido 2 millones de personas aquí, ni por cuánto tiempo hubiera sido Estados Unidos injerencia en estos territorios. Hubiera habido otro tipo de mestizaje, hubiera sido bastante difícil, bastante problemático este tipo de situación, pero el gobierno de Rafael Carrera lo rechazó. Hay otra también guerra entre Guatemala y El Salvador, allá por los años de 1860. El general Barrera, de credo liberal, llegó a la primera magistratura, aunque le llaman Barrera, pero es Gerardo Barrios Barrera, algo por el estilo, de credo liberal, llega a la primera magistratura de El Salvador. En un intento de llevar a este país por el camino del progreso económico, quiso someter a la iglesia y expulsó al obispo Pineda y Saldaña. Además, realizó un pacto, una alianza con Honduras, lo cual inquietó al gobierno de Rafael Carrera. Ustedes se recuerdan que les mencioné que de alguna forma siempre hubo una controversia, especialmente dentro de lo que era Guatemala, Salvador, Honduras, casi Nicaragua y Costa Rica no intervinieron, pero entre Salvador y Honduras sí había una fuerte enemistad, especialmente de Salvador y Honduras en contra de Guatemala. Prueba de eso es que se puede manifestar en la situación de la batalla de la Nada, en que Guatemala derrotó a estos dos países y en lo cual todavía quedaron algunos gérmenes de resentimiento por tanto del gobierno de Salvador como de Honduras. Este además pactó una alianza con Honduras, la cual inquietó al gobierno de Carrera. A esto se le atribuye que Barrios tenía como un empleado a un liberal furibundo,
Recuérdense que Carrera era de carácter conservador, ¿verdad? Un empleado liberal furibundo emparentado con los Molina, don Manuel Irungaray, que trabajaba en el ánimo del gobierno salvadoreño contra Guatemala. Carrera pidió a Barrios que expulsara a Irungaray, lo cual Barrera se negó. Así también la moneda de Guatemala en aquel entonces creó otro sentimiento. Solo ahí se puede manifestar un sentimiento de animadversación en contra de Carrera. Toda la moneda de Guatemala que circulaba en Centroamérica con gran aceptación no era del agrado del mandatario salvadoreño, quien ordenó que toda moneda que llegara a El Salvador fuera contramarcada a golpe de martillo sobre el rostro, especialmente de Carrera. Había un sentimiento especialmente de odio en contra de este personaje. El 5 de febrero, Rafael Carrera llegó a Jutiapa, seguido de un batallón, seguido de una artillería comandada por José Víctor Tabana en Chachapa. Se reunieron las fuerzas de Chiquimula, mandadas por el general Vicente Serna. El presidente salvadoreño se atrincheró en Guatepec. Carrera atacó con ímpetu, pero a pesar de la tenacidad de sus ataques y de 24 horas de fuego y artillería, no pudo tomar la posición de los salvadoreños y autorizó la retirada de sus tropas, que volvieron a Jutiapa con una completa derrota de Rafael Carrera. Ustedes, ya en Guatemala, pues Carrera vuelve otra vez a formar o a trabajar con el ejército con el propósito de tomar una revancha. En 1863 se movilizó sobre El Salvador. Esta vez mandó primeramente al general José Vicente Serna a combatir a los hondureños, que habían ayudado especialmente a Barrios anteriormente, logrando allí una victoria. Carrera avanza sobre El Salvador, enviando en la vanguardia al general Cruz y Zavala, mientras él iba en la retaguardia. El primer bloque de oposición lo encontraron en Santa Ana, de ahí lograron una victoria. Luego los guatemaltecos se dirigieron a El Salvador. La guerra fue larga y sangrienta y Barrios se impulsaba de conseguir la victoria. Barrera se fugó de la ciudad el 26 de octubre de 1863. Los vecinos de la iglesia dieron gracias a Carrera y fue izada sobre el Palacio de Gobierno de El Salvador. En Guatemala se decretaron 4 días de fiesta. El 29 de noviembre de 1863 se engalanó la ciudad. En la Sexta Avenida, la antigua plazuela de San Francisco recibió el nombre de Plaza de las Victorias, y ahí se levantó un enorme acto triunfal. Tan fácil que hubiera sido, les digo, miren, pues, ganó Carrera una cuestión con Salvador por cuestiones de carácter político y llegó hasta El Salvador, hasta ahí lo fue derrotar, la gente de El Salvador lo aclamó, pero para ir despacito, por eso agregó otros elementos más. Ese es el sobrenombre que se le daba a Rafael Carrera. Muere el caudillo adorado de los pueblos, como se le designaba en aquel entonces, para narrar la muerte del caudillo adorado de los pueblos. El periodista don Clemente Marroquín, quien lo explica a su manera, pero nada se puede contra la destrucción orgánica del hombre. Mientras hay un organismo sano, el alma está joven y potente, pero cuando la materia comienza a corromperse, el alma marchita, el espíritu decae. Mientras el cáncer disfrazado de disentería carcomía sus entrañas, su espíritu declinaba. Ya no había entusiasmo, ambición, deseo de gobernar ni de mandar. Y al fin fue vencido por el dolor el 14 de abril de 1865, un Viernes Santo. Acababa de cumplir 50 años de edad. Moría pues en plena vida, y así fue la muerte del caudillo adorado de los pueblos a los 50 años de edad por el cáncer terminal, y pereció en un Viernes Santo el 14 de abril de 1865. A la muerte del presidente Carrera, pues quedó un vacío de poder que debía ser llenado, y fue así que el 14 de abril, después de la fecha del fallecimiento del presidente Rafael Carrera, el ministro se hizo cargo del gobierno José Vicente Serna. Continuó, dice, con su mismo sistema de gobierno de antecesor,
prácticamente siguió trabajando con los mismos funcionarios del equipo anterior y continuó algunos trabajos de construcción, ¿verdad? Eh, especialmente en lo que es la construcción del puerto San José, que fue inaugurado en 1870, se introdujo al país el telégrafo. En la ciudad capital avanzaron los trabajos de construcción del viejo mercado central. En los aspectos económicos se hacían intentos por acostumbrar a la población al sistema decimal en cuanto a la moneda se refiere, y aquí pues empezaba el decaimiento de lo que era el cultivo de la grana en ese momento. Aquí hay un elemento importante también, como pasa con cualquier persona que se involucra en el aspecto de carácter político. Ustedes ya había probado las mieles del poder y hace un intento de reelección. En 1869 se convocó a elecciones para elegir al gobernante, puesto que Serna estaría llegando en breve al término de su mandato de 4 años. El acta constitutiva de la República permitía la reelección, así que 2 candidatos se presentaron a la escena política. Era el mariscal de campo José Víctor Zavala por el Partido Liberal y el de idéntico grado el general Vicente Serna por el Partido Conservador. El 17 de enero del citado de 1869 se practicó la elección, habiendo resultado como ganador José Vicente Serna. Hubo problemas al final de la elección, ¿va? Ustedes se empezaron a manifestar el descontento con la reelección. En algunos documentos, en algunas actividades, nunca se supo bien cuánto fue la diferencia. En algunos libros habla hasta de 10 o de 15 votos. Para ustedes era muy, muy aventurero poder precisar eso. Pero en una elección tan cerrada, uno pensaría que el problema iba a tener Serna porque no contaba con el total respaldo de todo lo que era la Asamblea Legislativa, ustedes, y más los manifiestos descontentos de otros sectores sociales. Esto dio como lugar, digamos, que la elección de Vicente Serna, que se levantara en armas el general Serapio Cruz, Tatalapo le decían en aquel entonces. A mediados de 1869 había invadido la República por el lado de Chiapas, acompañado de un regular número de guatemaltecos que se encontraban en el vecino país, está por diferentes causas. Serapio Cruz se empeñó en una guerra de la montaña a la que estaba tan acostumbrado y con lo cual se proponía fatigar y dispersar las fuerzas de seguridad, lo que casi consiguió, pues se movía con velocidad por el norte, el occidente y el centro del país, escapándose hacia México cuando la persecución le ponía en aprietos. La reacción del gobierno fue encomendar la guerra en contra de Serapio Cruz con otro militar montañés santarroceño llamado Antonio Solares Tonino. Rudo y experimentado en aquel tipo de lucha, cabe hacer la digregación de que los guatemaltecos de aquel entonces conocían a ambos generales con los nombres familiares de Tata Lap a Serapio Cruz y Tata Tonino a don Antonio. El 23 de enero de 1870 ocurrió muy temprano un acontecimiento que conmovió a todos. Serapio Cruz se aproximó demasiado a las capitales, se estableció especialmente en Palencia, y el general Solares se movió rápidamente en su busca. El propio Cruz murió en el enfrentamiento. Los vencedores, en un acto reprobable, le cortaron la cabeza para enviarla a la ciudad como signo de victoria. Era como lo llamaban como le cortaron la cabeza y con una picota lo andaban enseñando toda la Sexta Avenida a ustedes. Aquel triste suceso no hizo más que avivar el fuego de la revuelta que se había iniciado y principió la toma de la ciudad por parte de los liberales el 30 de junio de 1871. Esto va a dar como origen la llegada, digamos, de lo que va a ser
la reforma liberal de 1871 a 1885, y donde se va a enmarcar una nueva etapa. En la historia de Guatemala se han registrado solo dos acontecimientos sociopolíticos, los cuales se ha asociado el término de revolución. Digamos, uno de ellos es el que se conoce como la reforma liberal, que es la que vamos a ver el próximo día de clases, de 1871, y el otro movimiento que se dio con el nombre de revolución en la 1944 a 1954. Hubieron elementos muy significativos. A la muerte de Carrera en 1865, digamos, había asumido la presidencia interinamente don Pedro Aycinel, que era uno de los miembros más prominentes del régimen de Carrera, conservador, ¿no ustedes? Y este había convocado a una junta para que de alguna manera eligiera el sucesor del gobernante fallecido. Este tuvo un carácter meramente formal, pues digamos, generalmente a veces cuando ya estaban en su lecho de muerte, en el caso de que pasó Rafael Carrera, que todavía tuvo la lucidez después del cáncer que le había abrumado extraordinariamente, ya había designado al mariscal Vicente Serna como próximo titular para la magistratura. Digamos, Vicente Serna gozaba de cierto prestigio por sus actuaciones en las filas castrenses y especialmente su lealtad a Carrera, su carácter bonachón, su talento pacífico y por sus manifestaciones, inclinaciones de carácter religioso. Digamos, este personaje, Vicente Serna, carecía de mayores luces para desempeñar las delicadas funciones de presidente, porque aquellas condiciones personales resultaban irrelevantes en la situación por la que atravesaba el país. Esto era, digamos, el periodo que se va en aquel entonces. Aquí solo hicimos una gráfica especialmente de su gobierno, jefe de Estado de 1804 a 1847. Mayor representante de la tendencia conservadora en Centroamérica, y había que considerarle, porque así hay que reconocerle, aunque no les guste a algunos, ¿verdad?, el mayor representativo militar que ha tenido el ejército. A ustedes, el mejor estratega, podríamos decir, durante esta época. Máximo dirigente que luchó contra el presidente liberal de la Federación Centroamericana, Francisco Morazán, se le considera el principal causante de la disolución de dicha federación. Recuérdense que la Federación Centroamericana estaba gobernada en aquel entonces por dos, primero Manuel José Arce, y el segundo presidente de la federación era Francisco Morazán, de corte liberal. Obviamente liberales y conservadores nunca iban a estar de acuerdo en nada. ¿Ustedes? El 2 de abril de 1840, en la ciudad de Quetzaltenango, un grupo funda el Independiente Estado de los Altos, en el cual pretende independizarse de Guatemala. Rafael Carrera, contrario a este movimiento, dirige sus fuerzas contra tal Estado. El 21 de marzo de 1847 se firmó un decreto proclamando Guatemala como república soberana e independiente, separándola definitivamente de la patria federada centroamericana, a pesar de que ya antes ya actuaba Guatemala independientemente, porque los demás países del área de Guatemala fue el último a salirse, ya actuaban independientes. Principales reformas provocó las reformas hechas por el gobierno del doctor Mariano Gálvez, casi todas para ustedes. Firmó un tratado con el gobierno británico el 30 de abril de 1859, cediendo el territorio de Belice a cambio de la construcción de una carretera, pero ya habíamos hablado que era entre ambos. Aquí faltaría establecer de una manera que faltó, digamos, el concordato papal que se hizo con la Santa Sede, en el cual devuelve casi todos los bienes, especialmente a la Iglesia Católica. Durante su gobierno se inició en Guatemala el cultivo de café, que habría de convertirse en el principal producto de exportación y que va a tener un auge muy, pero muy significativo durante la época de la Reforma Liberal. Desgraciadamente para Guatemala, ustedes, los gobernantes
han hecho pedazos la economía del país con las bonanzas, ¿verdad? Y esta no fue la excepción con el gobierno, especialmente de Justo Barrio, ¿verdad? Algunos sectores sufrieron mucho las consecuencias, especialmente de la reforma liberal, y dentro de estos se encuentran especialmente el sector maya, el sector indígena. Se les expropiaron las tierras comunales, las mejores tierras, para dar paso a lo que era la implementación del café. Se obligaron o se crearon instrumentos jurídicos especialmente para obligar al indígena en aquel entonces a prestar su fuerza de trabajo a los terratenientes. Se crearon en aquel entonces también los créditos en los bancos, ¿va? Apareciendo los bancos para proporcionar créditos mientras el café cobraba auge, ¿va ustedes? Y se dio una serie de medidas que también vamos a ver en la reforma liberal, eh, eh, de carácter en infraestructura, ¿va? Grandes logros en infraestructura, especialmente lo que es el ferrocarril, y otras obras arquitectónicas que vamos a ver, como lo que es la Avenida de la Reforma, el Puente de la Barranquilla, etcétera. Así que este es por el día de hoy, patojos. Si Dios lo permite, estaré con ustedes la próxima semana, el día martes. Martes, ¿no? No, el próximo lunes. Y recuérdense que el miércoles no hay clase porque hay actividad de descanso por el 15, ya que ni que nosotros fuéramos a marchar, ¿va ustedes? Si por mí fuera, diéramos clases, ¿va usted? Porque no, para mí no hay nada que celebrar, ¿va usted? Salvo, así le decía alguien hoy, yo soy muy, muy expresivo, y que van a ir a hacer a dar una vuelta con una antorcha, pues, ¿sabe ese patojo? ¿Sabe ese patojo qué es lo que va a ir a hacer? ¿Sabe por qué va a dar esa? ¿A quién le va a dar gloria? ¿Se acuerdan cuando vimos la independencia? ¿Qué grupo fue el que mayor ejerció presión para que se diera el proceso de independencia? ¿Pregunta? Los españoles. ¿Escuché bien? ¿Fueron los criollos, licenciado? Los grupos beneficiados. El sector más beneficiado fueron los criollos. Era que tenía el poder económico. Era un poder, un sector social poderoso. ¿Y quiénes tienen el poder ahora en Guatemala? Esos mismos grupos. ¿Desindependencia de qué? Si de todas maneras algunos tenemos ciertas libertades o hemos logrado algunas cosas, pero se nos olvida que Guatemala no somos nosotros, es un sector enorme, somos casi 18, 20 millones de personas, y muchos de esos sectores sociales en Guatemala siguen sumidas en la miseria y en la pobreza de este país. Pregúntenle si quieren ir a celebrar. No hay para ustedes, pero esa es una opinión personal, cada quien lo puede ver como quiera. Pero muchas gracias por su atención, patojos, y Dios primero, nos vemos el próximo día, lunes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Ahí se portan bien. Feliz tarde, licenciado.